Laboratorio de Electrónica de Potencia. Práctica 1. Conocimientos básicos. Material y equipo para realizar la práctica. Foco de 127 volts a 60 watts. Foco de 220 volts a 60 watts. Conexión monofásica con clavija. Conexión trifásica con clavija. Puntas atenuadoras 10-1 y 100-1. Cinta de aislar. Multímetro digital. Osciloscopio. Experimentos de laboratorio. Inciso A. Identificación de las terminales fase, neutro y tierra física en los contactos monofásicos de la mesa de trabajo. Utilizando el voltímetro de corriente alterna, mide y anote los siguientes valores. Voltaje fase, neutro. Voltaje fase, tierra física. Voltaje neutro, tierra física. Importante: cuando realice mediciones de voltaje de corriente alterna con el osciloscopio, no olvide verificar lo siguiente. Utilice la punta atenuadora 10-1 o 100-1 para cada canal. La clavija del cable que energiza el instrumento no deberá tener conexión a tierra física. El neutro deberá conectarse a la parte externa del conector BNC hembra del instrumento, es decir, el caimán negro. No energice su circuito hasta que su instructor revise sus conexiones. Inciso 3A. Observe en el osciloscopio la forma de onda del voltaje fase neutro. Anote valores de amplitud y tiempo. Primero vamos a conectar nuestra fase A al gancho de nuestra punta atenuadora 10-1. Después, el caimán negro al neutro. Energizamos y posteriormente el siguiente extremo de nuestra punta atenuadora va a ir directo al canal 1 de nuestro osciloscopio. Ahí podemos observar la señal mostrada y las mediciones correspondientes. Inciso B. Identificación de las terminales del contacto trifásico, los voltajes de fases y de líneas de la mesa de trabajo. Inciso 1B. Utilizando el multímetro, una clavija trifásica y 3 conductores aislados, mida los siguientes voltajes. Suponga que conoce cada fase. Voltaje fase A al neutro. Voltaje fase B al neutro. Voltaje fase C al neutro. Inciso 3B. Observe en el osciloscopio las formas de onda de los voltajes anteriores. Anote valores de amplitud, tiempo y desfasamiento. Primero vamos a conectar la fase A al gancho de la punta atenuadora 10-1 y el neutro al caimán negro. Todo esto va a ir directo al canal 1 de nuestro osciloscopio. Posteriormente, vamos a conectar la fase B a otra punta atenuadora 10-1. No es necesario conectar el neutro, puesto que las tierras de cada canal ya están conectadas en un punto común. Esto va a ir directo al canal 2 de nuestro osciloscopio. Y finalmente, utilizando una punta atenuadora 100-1, vamos a conectar la fase C a nuestro canal número 3. Utilizamos la punta 100-1 debido a las limitantes de nuestro osciloscopio, puesto que el canal 3 no tiene la misma escala de voltaje por cuadro a
comparación con el canal 1 y el canal 2. Ahora configuramos nuestro osciloscopio para que nuestras tres señales sean simétricas entre sí. Logrando este resultado. Inciso 5b. Con el multímetro mida los siguientes voltajes de línea, colocando sus puntas entre las fases que se indican. Voltaje fase A, fase B. Voltaje fase B, fase C. Y voltaje fase C, fase A. Inciso 7b. Observe las formas de onda de los voltajes anteriores, teniendo precaución en sus conexiones, no olvidando el punto común en los canales del osciloscopio. Anote valores de amplitud, tiempo y desfasamiento. Primero vamos a conectar la fase A al gancho de nuestra punta atenuadora 10A1 y la fase B al caimán negro. Aquí hay que tener mucho cuidado debido a que el punto común en los canales del osciloscopio ya está presentando una diferencia de potencial. Todo esto va a ir directo al canal 1 del osciloscopio. Posteriormente, vamos a conectar la fase C a otra punta atenuadora 10A1 y esto directo al canal 2, es decir que en el osciloscopio vamos a observar la señal del voltaje AB y del voltaje CB, suponiendo que esta sea nuestra secuencia ABC. Nuevamente, se trata de configurar el osciloscopio de tal forma que nuestras dos señales sean simétricas entre sí, para que podamos realizar las medidas correspondientes. Aquí realizamos un cambio de secuencia con nuestras puntas atenuadoras para finalmente observar en el osciloscopio que no hay cambios en la señal. Inciso C. Aplicación de voltaje monofásico. Inciso 1C. Arme el circuito 1.1 y mida voltaje y corriente en la carga. Realice mediciones firmes. Si es necesario, utilice la cinta de aislar. Aquí medimos voltaje en los extremos del foco, que debería ser el mismo el que hay entre la fase A y el neutro. Posteriormente, configuramos nuestro multímetro para medir corriente. Es muy importante este punto debido a que si no lo hacemos podemos causar daño en el mismo. Ahora abrimos el circuito y medimos la corriente que pasa a través de nuestra carga. Inciso 13. Desconecte la resistencia R1 y con el multímetro mide el valor de su resistencia. Desenergizamos la carga y comenzamos a medir su resistencia. Podemos observar que conforme va disminuyendo la temperatura del foco, también va disminuyendo su valor resistivo. La resistencia continuó disminuyendo hasta llegar a este punto. Inciso D. Aplicación del voltaje de línea. Inciso 1D. Arme el circuito 1.2 y mida voltaje y corriente en la carga. Medición de voltaje en los extremos del foco, el cual es el mismo al que hay entre la fase A y la fase B.
Posteriormente, configuramos nuestro multímetro para medir corriente. Abrimos el circuito y medimos la corriente que pasa en la carga. Inciso 3D. Desconecte la resistencia R2 y con el multímetro mide el valor de su resistencia. Podemos observar que conforme va disminuyendo la temperatura del foco, también va disminuyendo la resistencia. Esto hasta que llega a un punto en el que se estabiliza.